Amigos de Hablando Claro, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial. Son las 6 de la tarde con 1 minuto de este 31 de octubre del 2023 y hoy les voy a pedir de verdad toda su atención porque vamos a tratar un tema interesante, un tema importante, pero también un tema muy sensible y esto es la porfiria. De hecho, si ustedes ven el título de transmisión, tiene como pregunta vampiros humanos. ¿Por qué puse esto en la transmisión? Y de esto y más vamos a hablar primero pues con mi querido amigo Arturo Fierro. Te agradezco, mi querido Arturo, que estés aquí. Gracias, Marc. Un especialista en el tema, el doctor Ronnie Kershenovich. Ronnie, doctor, gracias por estar con nosotros. Y Cristóbal Béjar también, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristóbal, por estar aquí con nosotros esta tarde. Y yo quisiera empezar primero, por supuesto, ¿qué es la porfiria? Algunos tenemos alguna idea. Sabemos que a través de los años se les ha dicho a quien padecen esta enfermedad, este padecimiento, dicen que son como vampiros humanos, ¿no? Porque les afecta la luz solar y cosas por el estilo. Pero yo quisiera preguntarles, quien quiera contestarnos y aclarar un poco más, ¿qué es la porfiria? ¿Quién la padece? ¿Cómo se padece? En fin, que vayamos por partes. Y bueno, Kika Chabot, qué gusto recibirte esta tarde, bienvenida. Hola Marc, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues con un enorme gusto de recibirlos. Y Kika, estamos iniciando y les preguntaba yo de inicio si nos pudieran dar una idea, ¿qué es la porfiria? ¿Cómo? ¿Quién la padece? ¿Qué es este padecimiento? Porque pues más allá de los amarillismos, de que incluso como pusimos en el título, en tono de pregunta, ¿son vampiros humanos o qué es la porfiria? Ronnie, creo que serías la persona más indicada para contestar esa pregunta. Sí, hay muchos prejuicios y mucho conocimiento antiguo sobre las porfirias, porque hoy en día hay muchas personas que pueden tener esta enfermedad y que no están diagnosticadas o están mal diagnosticadas. Y la porfiria es una enfermedad de la sangre. Afecta lo que nosotros llamamos la hemoglobina, ¿sí? Entonces, las personas que sufren de porfiria, ¿sí? Pues no pueden desarrollar bien lo que es las cadenas de hemoglobina, ¿sí? Para que me puedan entender, y obviamente para que nosotros podamos subsistir como personas y llevar a nuestro cuerpo oxígeno, pues necesitamos que nuestra hemoglobina esté bien hecha. Y para eso existe un componente esencial que se llama grupo hemo. Ok. Este grupo hemo consiste de una molécula de hierro y de 4 cadenas de globina. Okay. Entonces, imagínate tú que para formar este grupo hemo requerimos de 8 pasos. Okay. Es como una receta de cocina, ¿no? Tú quieres hacer un pastel y bueno, pues tu receta, ves que tiene ciertos ingredientes, esta receta, entonces tienes tus ingredientes listos y a la mera hora de quererlo hacer, caray, pues o uno de mis ingredientes está ya echado a perder o me falta un ingrediente y por lo tanto no puedo yo continuar con mi receta. Y dependiendo en qué parte de la receta yo estoy, pues es donde va a parar pues mi proceso. Okay. Puede ser muy al principio o puede ser ya casi al final. Correcto. Entonces tenemos diferentes tipos de porfiria. Ya. Dependiendo de... Sí, adelante. Fíjate, eso te quería preguntar, porque entonces debo entender primero, esto es un padecimiento, hablando lo más coloquial, en temas de la sangre, es un padecimiento en la sangre, ¿no? Bueno, hemoglobina, como comentas. Es un padecimiento hematológico, okay. Es un padecimiento con el cual uno ya nace con esto, pero okay. No presenta los síntomas luego, se presentan en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Y dependiendo qué porfiria tengas, pues es como se puede, pues, heredar. O sea, hay diferentes niveles. No es que sean niveles, son diferentes enfermedades, okay. ¿sí? Que se agrupan dentro del grupo de las porfirias
porfirias, porque hay diferentes compuestos que pueden estar dañados o faltantes, ¿sí? Correcto. Es como si yo quiero hacer mi pastel y mi receta requiere de un huevo, pero yo no tengo el huevo. Tengo todo lo que viene antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues del huevo en adelante voy a tener disminución y del huevo para atrás voy a tener de más. Entonces, son Ahora, justamente estos procesos que pueden dañar a la persona. oye, doctor, pero comentabas ahorita, Ronnie, que esto además puede ser detectado en diferentes etapas de la vida. O sea, puede ser que alguien tenga porfiria y no lo sepa hasta la edad adulta, podría ser. En la edad adulta o en la adolescencia, así es. Ok, ok. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es, no sé, algún síntoma o qué pasa para que nos demos cuenta y decir, oye, me está pasando algo extraño? ¿Qué podría ser? Pues depende del tipo de la porfiria, ¿sí? Vamos a poderlas dividir en dos tipos, las que involucran el hígado y las que involucran la médula ósea. Ok. ¿Por qué? Porque estos grupos hemo, ¿sí?, se pueden producir tanto a nivel de hígado o a nivel de la médula ósea. Ok. Entonces, en pocas palabras, tenemos las porfirias hepáticas y las no hepáticas. De acuerdo. Si hablamos de las porfirias como tal, la más común de todas, ¿sí?, es la porfiria aguda intermitente, ¿sí? Y esta se manifiesta por lo general, ¿sí?, con dolores de abdomen, dolores de panza, que la gente refiere como dolores súper intensos, debilitantes, que te dan ganas de vomitar, se te acelera el corazón, inclusive pueden llegar a ser tan fuertes estos dolores que pueden llegar a tener crisis convulsivas, porque Wow. está ligado todo lo que es el sistema gastroenterológico, está ligado a nivel de nervios con el sistema nervioso central. Entonces se empiezan a dañar estas terminaciones nerviosas y los nervios y pueden haber secuelas de esto. Entonces muchas veces pueden llegar a urgencias, ¿sí? Por lo general son personas que están en la pubertad o en su etapa de adulto joven. La mayoría van a ser mujeres, ¿sí? También les puede dar a los hombres. Ok. Pero son personas que van continuamente a urgencias por estos dolores, que no se sienten bien, náuseas, vómitos, taquicardias, sudoraciones, ¿sí?, diarreas o estreñimiento, y les buscan y no las encuentran, y les dicen que es esto y después les dicen que es el otro. Los operan de la vesícula y no era la vesícula. Ahora es el apéndice, pues no fue el apéndice. Y hasta que a alguien se le prende el foco, dice, esto pudiera ser una porfiria, ¿sí? Y ahí es cuando ya piensan en ella. Y por lo general, desgraciadamente, es un diagnóstico de descarte, no es un diagnóstico de primera línea. Sí, sí, sí. O sea, no es algo que esté, digamos, que sea común para que se pueda detectar. Y a mí me parece que por los síntomas que comentas, doctor, pues habrá gente que tal vez piense que tiene una infección estomacal o algo por el estilo, ¿no? Hasta que van avanzando y avanzando. Y esto es ¿Sí? tremendo. O inclusive hasta los mandan con el psiquiatra, porque muchas veces son tantas veces que llegan urgencias, entonces los médicos empiezan a decir, ya la conocemos o ya lo conocemos, se lo está provocando, Sí. no le encontramos nada. Entonces, son síntomas reales y por lo general no lo buscan en cuestiones de Claro, urgencias. claro, Y claro. es cuando a un internista o a un gastroenterólogo o a un hematólogo o con un genetista se hace el diagnóstico de la porfiria. Entonces, ahí acaba lo que se llama una odisea diagnóstica. Y esta gente, pues, no se las pasa bien. No, y además no es algo común, digo, yo no sé, pero el término porfiria es algo que honestamente no es muy común, no está en boca de todos, digamos. Y además, si el diagnóstico no es temprano y puede haber tanto error en el diagnóstico, pues esto me parece también un problema importante, ¿no? Y si se puede Sí, desarrollar en etapa adulta, pues imagínate, igual y la estás padeciendo y ni te enteras. sí, porque el cuadro clínico es muy variado. Hay gente que
puede pasar su vida entera y nada más haber tenido una crisis de porfiria, o puedes tener gente que, híjoles, tienen ataques de porfiria con una frecuencia bárbara, ¿sí? Claro. Que pueden tener 2, 3 o más crisis por mes, ¿sí? Y son personas que de veras sufren tremendo, y es una Claro enfermedad que debilitante. sí, es que puede ser discapacitante, de hecho, ¿no? Por lo que Completa y absolutamente, vas a oír testimonios ahorita. ya lo creo. Ahora, ¿esto es hereditario, doctor? Sí, sí, esta es una enfermedad hereditaria en donde ya sea tenemos una persona en la familia que pues tiene que empezar con esta cadena, ¿sí? Ujú, sí, Pero hay veces en que no tenemos a nadie en la familia y yo soy el que está empezando esa cadena, ya, ya. ¿sí? Y esto, por supuesto, se Entonces, podría después repetir en hijos o nietos o cosas por el estilo. es correcto, es correcto. Wow, pues no sé, yo quisiera pedirles que nos vayan platicando porque te voy a ser muy honesto y va a sonar, yo espero que no sea irrespetuoso, pero a veces suena hasta caricaturesco. Yo lo que he escuchado de porfiria es, oye, son vampiros humanos, es que no toleran la luz, es que les afecta el sol, es que, y de repente vemos imágenes, perdón que las ponga, pero que dan como cuenta de ello, ¿no? Porque las imágenes que hay de porfiria son de este tipo, donde incluso se ven hasta algún tipo de deformidades, doctor, no sé si es correcto, Ronnie, pero mira, y esto incluso me parece que antes así se le llamaba, ¿no? Vampiros humanos, incluso veía yo algunos textos que decían que también hay alergia al ajo y cosas por el estilo. Entonces, yo quiero evitar cualquier, o sea, que nos expliquen bien, por favor, cuando cada quien quiere intervenir, Sí. adelante. Hay que entender, por ejemplo, en el caso de Arturo Ajá, específico, la porfiria que él tiene afecta a la piel, ok. ¿sí? Entonces, hay porfirias que afectan exclusivamente a la piel y las personas son sumamente sensibles a la luz solar y pueden hacer estas ampollas, pueden hacer úlceras que si no las cuidas, bueno, pues sí, acabas teniendo pues estas cuestiones en donde la cara ya se ve pues muy mal, degradada, destruida, igual con las manos, ¿sí? Las áreas expuestas al sol. Y no todas las porfirias van a ser cutáneas, ¿sí? Hay porfirias en donde pues lo principal pues son estos dolores, ¿no? Abdominales, problemas a nivel de la conducción de los nervios, ¿sí? Pero si tú, por lo general, en Google pones porfirias, siempre te van a poner las peores fotografías, que son de las porfirias cutáneas tardas o de las porfirias eritropoyéticas congénitas. Entonces, pero no todos los pacientes se van a ver así. Correcto. Y aquellos que se ven como las fotos que vimos es porque Ajá. no tienen un diagnóstico o llegaron a un diagnóstico muy tardío. Entonces, pues la exposición solar que tuvieron con toda su vida, pues tenemos estas repercusiones. Qué cosa. Qué cosa. Yo, bueno, yo quisiera que nos comentaran, no sé, Arturo, Cristóbal o Kika, pues qué experiencias hay en esto, que nos abran un poco los ojos, porque me parece tremendo. Es que cualquier padecimiento que no se detecta a tiempo y que pueda llegar a estas consecuencias que vimos ahorita, esto, digo, es verdaderamente, bueno, no sé, a mí me impacta demasiado, ¿no? Y además muy discapacitante. Sí, me gustaría tomar aquí un momento la palabra, si me lo... Adelante, adelante. Em, Como el doctor Kersenovich explicó, el problema principal de la porfiria es su diagnóstico. Claro. ¿Por qué? Porque uno puede presentar muchos síntomas, ya sea de una porfiria cutánea, o sea, de piel, o una porfiria hepática, y cuando sacan los estudios normales de laboratorio, tanto un internista o como en urgencias, que es donde generalmente llega la gente con porfiria, todo está normal, no muestra nada. Entonces comienzan a dudar de la veracidad de lo que la persona está sintiendo. Claro. Ahí es cuando va por mal camino, ¿no? Porque comienza mucho pensamiento de si hay un desorden psiquiátrico, si hay una llamada de atención, si hay una búsqueda de medicamentos, que hoy en día es prevaleciente.
Pues sí. Sin embargo, si nosotros tenemos médicos que escuchen sobre porfiria, y es una de las razones principales por qué acudimos a ti, Mark, porque Sí, si un médico escucha la palabra porfiria y sabe que cuando lee la lista de síntomas se da cuenta que los síntomas se comparten con muchísimas otras enfermedades, pero todos los estudios que han sacado no muestran ningún diagnóstico, hay que buscar el diagnóstico de porfiria. claro. Todos los médicos tienen que mantener en mente esa posibilidad, por eso es tan importante la difusión. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Y ¿Cuándo se necesita buscar los estudios de porfiria? Que es la pregunta que voy a contestar ahorita. sí, que nos pregunta Marieta. Hay Sí. dos formas de proceder. Uno son estudios específicos de laboratorio que los médicos tendrán que investigar en las páginas de porfiria, en los libros de medicina interna, de medicina hematológica, de cuidados de urgencias. Pero básicamente hay dos pruebas en orina, hay pruebas en sangre y hay pruebas en heces. Y esas pruebas son simbólicamente no complicadas. No todas las hay en México y muchas se mandan maquilar fuera. Okay. En los hospitales públicos existe la posibilidad de sacar una de las pruebas, pero no la segunda. Eso nos deja con un diagnóstico a la mitad. Y sin embargo, gracias al doctor Kersenovich y una lucha inquebrantable, en México ya existe el estudio genético, que es la última confirmación que se necesita. Es un estudio relativamente de bajo costo, que toma poco tiempo y que la muestra se va a laboratorios específicos y regresa con un positivo o un negativo. Ya sin dudas. Sin dudas, difícilmente va a haber un positivo en un estudio genético molecular y que no sea porfiria, Claro, claro. ¿sí? Pero si tienes los dos, si tienes laboratorios y genético, ya no hay duda y entonces podemos comenzar con el tratamiento. Ahora, Kika, Sí. yo, perdón, necesito preguntarte algo. Yo, Mark, o no, bueno, ojalá nunca alguno de mis hijos algo. ¿Qué tengo que empezar a notar para preocuparme? Tal vez para incluso con un poco más de información orientar al médico. Decir, oye, tengo tal ABC síntomas, pues igual me gustaría que me hagan esta prueba, ¿no? De porfiria. ¿Qué tengo que empezar a notar para solicitarlo? Bien, yo no soy médico. Sí, yo sé. Mi hija tiene porfiria aguda intermitente. Ok. ¿Sí? Y he ayudado a muchísimos pacientes a lo largo de los últimos 4 años que se fundó la sociedad. Y hay una lista de síntomas, ¿sí? Si va a ser una porfiria más de tipo cutánea, va a haber un cierto tipo de ampollas, va a haber una cierta sensibilidad a diferentes tipos de luz. Podemos ver, Arturo, la luz de la pantalla, la luz azul, la luz de la televisión, la luz adentro de la casa, afuera de la casa, va a generar una reacción, ya sea tópica o ya sea de otros síntomas. Mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de abdomen, dolor de cabeza, vómito y un síntoma que es muy específico o más específico es confusión. Yo no estoy hablando de una persona que de repente está confundida y de repente está más clara. Yo estoy hablando, francamente, de una persona que de repente, sin estar postrado en la cama, no sabe qué día es, no se acuerda de nombres importantes. Y eso significa que está viendo un cambio que el doctor Kersenovich me puede corregir, es un cambio en los niveles de sodio y potasio. Ok. ¿Sí? Se tiene un nombre, se llama hiponatremia. ¿Correcto, doctor? Sí, baja la sal. Entonces, esa es una de las complicaciones. El cerebro requiere de sodio, requiere de sal para funcionar. Entonces, cuando tenemos bajo del sodio, pues ya hay repercusiones a nivel pues, del cerebro. ¿Sí? Claro. Y pueden llegar a ser pues complicaciones pues a veces irreversibles. Entonces, si yo tengo un hijo y estaba perfecto y de repente comienza con vómito, es verdad que la deshidratación puede causar fluctuaciones en el sodio, pero además viene con mucha confusión.
Lo primero que yo le diría al médico es, por favor, mídele los minerales. Claro. Si los minerales salen alterados y comienzan dolores no específicos y la confusión aumenta y comienzan movimientos involuntarios en el cuerpo, ya después de esos primeros laboratorios podríamos sugerirle, preguntarle al médico si él tendría sospechas de algún tipo de porfiria. Claro. Y entonces, a veces, de forma fuerte, exigir que se saque la prueba, aunque Claro. vaya a ser negativa. Si todos los criterios están, la prueba tenemos derecho como mexicanos, ahorita el licenciado Béjar nos va a explicar esta parte, tenemos derecho como mexicanos a recibir diagnóstico y tratamiento. Sí, porque... Los hospitales públicos y privados tienen la obligación de buscar ayudarnos a encontrar nuestro diagnóstico y después conseguirnos el tratamiento. El tratamiento está accesible en México. El problema con el que nos estamos topando es que, y lo quiero explicar de la forma más clara, la nación, el país, México, tiene una lista de medicamentos básicos. Sí. En esa lista, la medicina para porfiria está y se llama hematina. Al final es hemina humana, pero el nombre genérico es hematina, ¿sí? Con algunas variaciones. A través de los esfuerzos monumentales del licenciado Béjar, porque no es poca cosa lo que voy a decir, cuando su hija estuvo enferma, que es una historia que vamos a escuchar, pero que además ha salido en el Excelsior y en otros medios, cuando no le otorgaron el uso de la hematina, a pesar de que tenía un diagnóstico confirmado de porfiria, él hizo una licitación y le ganó a las instituciones de salud pública, al IMSS. Bravo. No es algo común. No, ya lo creo. Escuchado. Sí, ya lo creo. Se logró a través de su esfuerzo que la hematina estuviera en la canasta o en la línea básica del IMSS. Hace 2 meses, el IMSS revisó la lista y quitó 84 medicamentos. Sí. Sin explicación. Sí, de hecho te iba a preguntar sobre eso, porque aparte las normas también fueron eliminadas una cantidad enorme, ¿no? Exacto. Y los pacientes que tenemos porfiria, bueno, que tiene mi hija, digo tenemos porque represento a la sociedad. Claro, no, y como madre, por supuesto, lo padeces con ella, claro. Claro. Nos quedamos sin medicamento. ¿Sí? Entonces, mi hija ha necesitado de ese medicamento. Fue realmente un esfuerzo más allá de lo normal poderle conseguir el medicamento. Y después se enfermó la hija del licenciado y él logró algo que nunca se había logrado para los pacientes. Y sin embargo, ese medicamento se quitó. Estamos haciendo todo, lo habido y por haber, todo para que ese medicamento sea nuevamente otorgado a todas las personas con un diagnóstico confirmado, pase lo que pase, por derecho. Y entonces me gustaría pasarle la palabra al licenciado Béjar para explicarnos por qué como mexicanos, pero salió otra pregunta escrita, y sí, para contestarle a la pregunta que escribió, definitivamente Paula, la hija de Isabel Allende, la gran escritora chilena que todos conocemos sus libros, falleció por un diagnóstico tardío de porfiria aguda intermitente y después una falta de tratamiento, y cuando ya le dieron el tratamiento ya no se lo dieron a tiempo, y Paula, la hija de Isabel Allende, falleció con un nivel de dolor, con un nivel de disfunción orgánica que ya no hubo forma de revertirla. Qué ¿sí? Tremendo. Entonces, esa es la enfermedad y de ahí podemos ir hacia atrás a muchos casos históricos, como por ejemplo el rey Jorge III de Inglaterra, que también tenía porfiria, y de ahí varios casos subsecuentes. Pero le doy la palabra al licenciado Béjar para que él pueda explicar constitucional, nacionalmente, dónde estamos, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se necesita, por favor. Por favor, Cristóbal. Muchas gracias. Bueno, esto es algo que
lo voy a tratar de explicar lo más coloquialmente posible, ¿no? Gracias. Nuestra Constitución, en el artículo cuarto nos refiere que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, a la atención médica y al tratamiento adecuado para la enfermedad que cada uno de los mexicanos o mexicanas puedan tener. Esto, técnicamente, en México, nosotros estamos a un compendio nacional de medicamentos. Este compendio es un cuadro en el cual, a través de la COFEPRIS, nos dice cuáles son los tratamientos adecuados y para qué enfermedades van a aplicarse. Entonces, este compendio es el nacional, el del sector salud, el que todas las dependencias, llámese privadas o públicas, tienen que someterse. Sin embargo, en México hay reglas secundarias, normamientos secundarios, en los cuales cada quien hace su reglamento. Por ejemplo, el reglamento, su propia ley, la ley del Seguro Social, el reglamento de las Fuerzas Armadas, del ISSSTE, cada quien hace su propio reglamento. En el caso específico, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una ley que le faculta hacer su propio cuadro básico de los medicamentos o insumos que van a administrar a sus afiliados. En este caso, en específico, pues la EMINA no estaba incluida en el cuadro básico. Entonces, si un enfermo con porfiria llega al Seguro Social, de una u otra forma, los médicos están limitados a poder recetar ese medicamento porque prácticamente es imposible que ellos se salgan de dicho cuadro institucional. No se pueden salir para poder recetar el medicamento que no existe. Se les convierte ahí inclusive hasta un problema administrativo para ellos. Entonces, por esa parte lo tenemos que ver. Cuando Diana, mi hija, enferma, a pesar de haber hecho la odisea que dice el doctor Ronnie, de que estuvimos en diferentes hospitales, de que no era acertado el diagnóstico, de que a final de cuentas nosotros como papás terminamos haciendo el diagnóstico con nuestros propios medios y llegamos a la conclusión de que era una enfermedad rara y cuyo tratamiento era la mina. Entonces se lo solicitamos al Seguro Social que se lo administrara. Pero lamentablemente no podía porque no existía en ese cuadro básico. Por lo que pues nos pusimos a estudiar un poquito y vimos que había amparos contra medicamentos y tratamos de hacer un amparo de ese tipo, pero quisimos ir más allá. El amparo se lo hubieran otorgado únicamente a Diana, mi hija. Entonces vimos que esa parte de la ley era inconstitucional, que el Seguro Social no puede regular qué medicamentos o qué no medicamentos va a utilizar sus personas afiliadas, porque al final de cuentas pues tiene que ser un tratamiento completo, ¿no? Entonces hicimos un amparo en contra de esa ley, obviamente también solicitando el amparo para Diana que le administrara la mina, pero resulta que a la mitad del camino, las autoridades del Seguro Social, a través de sus abogados, fueron ante el juzgado de distrito donde habíamos hecho el amparo y automáticamente, por arte de magia, incluyeron la EMINA en su cuadro básico del Seguro Social. Y además le administraron EMINA a mi hija. Al haber pasado esto, pues obviamente nuestro propósito era que se incluyera en el cuadro básico, y así lo vio el juez de distrito. Y por lo tanto ya no se continuó con este amparo porque ya no había acto reclamado, ya la autoridad ya había entregado lo que requeríamos, ¿no? Y ahí se quedó. Pero resulta que meses después, por su simple albedrío, lo quitaron nuevamente el medicamento. O sea, ya después de que salieron del problema legal, fueron y le emitieron al juzgador de distrito, le dijeron, aquí está, ya no hay acto reclamado, ya se incluyó y ya se está administrando el medicamento a la enferma, ya no consigas nada. Pero 3 meses más lo vuelven a quitar, haciendo una burla tanto para el juzgador de distrito
para la gente del Seguro Social y para nosotros mismos ese tipo de actuaciones, ¿no? O sea, unilaterales, ni nos informaron que lo quitaban, a pesar de que sabían que existe ese paro, ¿no? Esto de verdad, Cristóbal, es impresionante. O sea, son decisiones que se toman sobre las rodillas. No sé qué tan común sea el padecimiento, pero supongo que no tanto como para que ellos simplemente hagan estos cambios como si estuvieran hablando yo no sé de qué, ¿no? Y de la noche a la mañana te dejan sin el tratamiento y tienes que ir hacia la parte legal. Bueno, entonces sí, ahí muere. Y cada institución tiene una ley diferente. O sea, esto es ridículo. Verdaderamente esto es absurdo. Están en una indefensión y en una desprotección absoluta, ¿no? Sí, así es. Mira, hoy por hoy estamos organizando un amparo con la mayor parte de los enfermos de porfiria que conocemos, que conoce y cuya base de datos la tiene Kika, porque ella es a la que se acercan primero cuando estamos en este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hacer un amparo y vamos a regresar y vamos a pelear. Claro, no nos pueden coartar la libertad, la salud, porque a alguien se le ocurrió nada más. Es que es un derecho humano, o sea, esto no es un juego. Sí, exacto. Entonces, no sé si sea para recortar presupuestos, no sé, pero ni me interesa y no me gusta la política. Claro. Lo que sí me gusta y lo que vamos a hacer es defender mis derechos y los derechos de todos los enfermos de porfiria. Por supuesto. Entonces, gracias por el espacio y aún así acérquense todos los enfermos que tengan este problema de porfiria, acérquense a Kika y que ella nos canalice conmigo y no va a haber un solo peso para cobrar de honorarios por la representación legal que puedan tener. Gracias, Cristóbal, de verdad, gracias. Es una gran labor la que estás haciendo, gracias, porque habrá mucha gente que requiere este apoyo y yo necesito preguntarte primero, cuando no hay este medicamento a través de las instituciones de salud, ¿qué pasa? ¿Dónde lo consiguen? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué se hace entonces? Adelante, ¿Quieres Kika. que conteste, Cristóbal? Por favor. Cuando una persona padece de porfiria y está en una crisis, existen algunas posibilidades de tratamiento antes de llegar a la hematina, pero nada más son para ir aliviando los síntomas sin la resolución de la crisis. Paliativos nada más. Paliativos. En algunas instancias puede llegar a ir disminuyendo la crisis, tarda mucho, los pacientes quedan afectados por mucho tiempo por no resolver el tema de la crisis. Entonces, el medicamento tiene un costo significativo por crisis. El medicamento tiene un costo de alrededor de entre 10 y 12 mil dólares por cada crisis. ¿Qué cosa? 10 y 12 mil dólares por crisis. Imposible de que un paciente lo pague y por eso se afilia al IMSS o tiene un seguro privado para poder tener algún tipo de apoyo o cobertura, porque no se puede negar un tratamiento. Entrar al hospital y que estés en riesgo de vida y que la institución hospitalaria te diga, ¿qué crees? Sí hay la medicina que te va a salvar la vida, pero ¿qué crees? No te la voy a poner porque me cuesta mucho. Para una persona que está a punto de fallecer o para los familiares de la persona. Eso es un crimen. Perdón, eso es un crimen. Es un crimen. Es un crimen en contra de la ley mexicana. Es un crimen en contra de los estatutos de derechos humanos internacionales. Claro. ¿Sí? Y eso es a lo que nosotros estamos yendo y es para lo que estamos trabajando diariamente. Me gustaría pensar, porque he visto al doctor Krsenovich y al licenciado Béjar trabajar incansablemente, también al señor Fierro, Arturo, ver cómo nos puede apoyar para que esto se haga conocido en la República, para que esto se escuche. Entonces estamos trabajando incansablemente después de la revocación hace 2 meses de quitar nuevamente la hematina de la lista básica que tiene que ser otorgada para cada crisis. Claro. ¿Sí? Te contesté tus preguntas.
Creo que sí, Kika. Yo nada más quisiera pedirles un favor, por supuesto a los cuatro, pero me parece que en particular a Cristóbal y a ti, que por favor nos mantengan al tanto, porque esto me parece crucial estarlo divulgando, me parece importantísimo que la gente sepa. Tenemos una crisis de salud generalizada, pero a veces, bueno, hemos visto lo que ha pasado con nuestros niños con cáncer, ahora los tratamientos para mujeres con cáncer cervicouterino, mamario, etcétera. Es verdaderamente un crimen. Y ahora con la porfiria también, bueno, o sea, es que esto de verdad es una locura. Ya no quiero etiquetarlo de otra manera, pero esto no puede ser, esto hay que darlo a conocer y me parece que la mayoría no lo sabemos. Perdón que te interrumpa, si nosotros tomamos porfiria como una enfermedad de las enfermedades raras y entendemos que estamos abogando por la porfiria porque tenemos familiares que sufren de esta enfermedad. Claro. Pero si nosotros logramos cambiar lo que está pasando con porfiria, posiblemente otras enfermedades raras que se les está negando el tratamiento o que el tratamiento no está en México, también tengan un camino recorrido y una posibilidad de cambiar esa realidad. Claro. Entonces, no quiero pensar que la porfiria es la única o la peor. No, por supuesto. Nada más estamos poniendo las bases, tomando los pasos y haciéndolos públicos para que todo mundo que tenga relación, que tenga la responsabilidad de abogar por alguna enfermedad rara, por algún familiar o por ellos mismos, sepan cómo. No, y además me imagino que habrá también aquí una crisis de diagnóstico, ¿no? ¿Cuántas personas que no están diagnosticadas? ¿Cuántas personas que no saben que tienen el padecimiento? Y aparte ahora con estas, perdón que lo diga, pero estas decisiones criminales de eliminar estos medicamentos, pues cuánta gente estará sufriendo. Y como bien dices, Kika, si hay otros padecimientos así, enfermedades, digamos, especiales, por ponerles una etiqueta, esto, Cristóbal, si mal no lo entiendo, esto genera jurisprudencia también y esto ayuda a cualquier otro padecimiento, ¿no? De hecho, hay jurisprudencia dirigida por la Corte Okay. en cuanto al tratamiento que se debe realizar. Yo he visto amparos concedidos por la misma Corte en donde se han administrado medicamentos aún no autorizados por la Cofepris en México, porque están en Europa, porque están en Estados Unidos. Entonces, aunque no estén autorizados, obliga al Estado a los médicos y a las instituciones públicas, privadas o lo que sea, que le administren este medicamento. Lamentablemente, esto la mayoría de la gente enferma no lo conoce. La mayoría no son abogados. Exacto. No tienen el recurso para pagar un abogado. Claro. O pagan un abogado o pagan el medicamento. O sea, así de sencillo. Bueno, es que con esos precios, bueno, o sea, perdón, esto quiebra a una familia. Sí, por eso, este medio de difusión es muy importante para decirles a cualquier enfermo de que no le quieran administrar su medicamento que existen los medios legales. Si no tienen dinero, existe la Defensoría de Oficio. Pueden ir, acudir y obviamente el sistema roto de salud que ya tenemos, porque realmente está roto, no hay medicamento para los niños con cáncer, acaban de quitar 80 medicamentos en los que van incluidas 4 o 5 enfermedades raras, pero existen los medios legales. No políticos, sino la política a mí no me gusta, pero sí los medios legales y en esa parte ha tenido muy buenos resultados, ¿no? La Corte se ha pronunciado y ha obligado a médicos a dar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, acérquense a abogados o a Defensoría de Oficios cuando estén en estos casos, ¿no? Claro. Me gustaría aumentar que la hematina no se puede aplicar en casa. Entonces, además va al lado de los gastos hospitalarios, que sabemos que a veces son más caros que el medicamento. Sí. Pero yo creo que aquí lo que más ejemplifica una historia compartida para los pacientes de porfiria es la historia de Arturo. Y me gustaría que de alguna forma u otra, Arturo, hasta donde tú te sientas cómodo, nos compartas una historia que les ayude a entender a las personas. ¿Se ve el catéter? Esto es de hoy, ¿verdad? Sí, es con lo que me están aplicando lemina. Entonces, Arturo, yo quisiera primero, bueno, pues desearte lo mejor para que esto, si no sé, y ahorita preguntarles, ¿esto se cura o se trata? ¿Se vuelve
vamos, cómo funciona, no lo sé. Pero nos podrías platicar, como bien dice Kika, hasta donde te sientas cómodo, por supuesto. Pero, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Y cómo se vive con porfiria? Pues mira, yo debuté joven, porque por lo que he escuchado, la mayoría de las personas empiezan un poquito después. Yo desde chico tuve cuadros de fiebre y de dolor abdominal, que en su momento me diagnosticaron tuberculosis en los ganglios del mesenterio. Y la primer crisis que pude identificar ya más claramente como de porfiria fue estando en Cuernavaca, comiendo en un restaurante que se llama Las Mañanitas. Tuve que ir a orinar y ya se dio cuenta que oriné cristal. Y de un color muy oscuro. Y digo, pues tendría yo como 11 años, la verdad no le di mucha importancia porque ni entendí lo que estaba pasando. Y esa noche me quedé a dormir en el cuarto de mis papás. Y mi papá, cuando vio lo que había orinado, me dijo, pues tienes una hepatitis buena. Justo te iba a decir, parece hepatitis, claro. Así es. Entonces de ahí fuimos a ver a un hematólogo, me hicieron las pruebas de cajón de hepatitis y pues obviamente no era hepatitis. Pero pues ahí empezó toda la odisea diagnóstica. Me operaron de apendicitis, los dolores que te digo, me hacían ir al hospital infantil privado un día sí y un día no para sacarme sangre, para ver si ya se había quitado la tuberculosis. Realmente no sé qué habrá sido lo que habrá sido realmente. Después me ingresaron ay Dios mío, en nutrición, y realmente no entiendes también tú mucho qué onda, y en nutrición pues no son muy tiernitos tratándote, tratan igual que como niño que como adulto. Y fueron 2 semanas complicadas para mí. El mismo doctor Labardini, que es hematólogo, que me había visto por fuera, cuando me vio por dentro, por fuera, me dijo que tenía muy crecido el hígado, y ya adentro, que había habido un problema con mi papá, retó ahí a todos sus alumnos que el que me pudiera tocar palpar el hígado le iba a dar un premio, que porque no había nada ahí. Entonces de nutrición acabé saliendo con un diagnóstico de una enfermedad que no sabían qué era, si era algo que ya había pasado y ya estaba en su parte final, o al contrario, algo que estaba empezando y que desconocían qué era. Después de ahí llegó a México el Hospital Humana, y me vio un doctor americano que se llamaba Alfonso Alanís. Nada más me vio una sola vez y de puro ojo me dijo, para mí que lo que tú tienes es una buena porfiria. ¿Y cuántos años tenías ya? ¿Cuánto tiempo había pasado, Arturo? Tenía como 14 años más o menos. Y ya con eso en la cabeza, encontraron mis papás que en Puebla había una clínica Ruiz Argüelles, que ellos tenían pruebas para la porfiria. Entonces efectivamente fuimos a Puebla, me hicieron las pruebas, y ya sabiendo más o menos el doctor de lo que se trataba, me diagnosticó una porfiria aguda intermitente. Después cambió el diagnóstico a protoporfiria eritropoyética. Y aquí me dieron otra ayudadota, porque él, que era egresado de nutrición, les metió una carta diciéndoles que él se había podido llegar a un diagnóstico, no como ellos. Entonces, pues ya era competencia de egos ahí entre los doctores, que tampoco ayuda mucho. Y él me manda, bueno, intentamos un tratamiento holandés que era un supresor de hormonas, que era inyectado y vía nasal, que no me funcionó. Después, ahora ya se vende en México, antes había que ir a Estados Unidos a comprar una cosa que se llama Cuestran, que es un sobrecito con polvo blanco, que tampoco me ayudó. Y me propusieron la hematina. Fuimos por la hematina en coche porque pues había dinero, pero pues no sobraba el dinero. Entonces de mi papá, te digo, nos fuimos manejando, y cada que llegábamos a un pueblo teníamos que ir a las zonas industriales a buscar hielo seco
porque tenía que estar a -4 grados todo el camino de regreso. ¿Qué cosa? Ya regresando, llegamos a Puebla. Para ponerme el catéter me hicieron pedazos porque tengo venodisecciones en los brazos y en el cuello. Ahorita para ponerme esto fue todo un triunfo porque pues cambiaron toda es morfología, Ronnie, lo que te modifican de las venas. Entonces sí les costó un poquito de trabajo, pero gracias a Dios lo pudieron hacer. La primera vez que me ponen en Puebla la porfiria, perdón, la hematina, convulsioné. Y no supieron si era por la hematina o por las porfirinas que están me imagino que es en la médula. Me hicieron una punción de líquido encefalorraquídeo y no llegaron a ninguna conclusión. Después me mandó el mismo doctor Ruiz Argüelles a Galveston con un doctor especialista en porfiria, que no estuvo de acuerdo en que fuera porfiria, el doctor Anderson, y me pasé una época muy difícil porque encontraba yo muchos comentarios hablando mal de las clínicas Ruiz y que con tal de publicar cambiaban datos y demás cosas. Realmente fue un alivio encontrar a Kika y que Kika me derivara con Ronnie, porque ya tener un papel donde te dice no estás loco, lo que es que llegas un momento en que dices no es posible que yo no me puedo parar de la cama, que orino con ron, que estoy en el sol y me siento muy mal, y me dicen no, es que no tienes nada porque todo sale bien. Entonces yo lo primero que hice de veras fue abrazar a Ronnie y darle las gracias, porque me devolvió una tranquilidad que no tenía, y sobre todo que no le hayan visto la cara a mis papás. Arturo, es que esto, híjole, yo no me puedo imaginar que es una niñez, una adolescencia así, porque te afecta en todo. O sea, salir a jugar con los amigos, ¿no? Hacer amistades, tal vez más adelante, pues la novia, el mismo trabajo, ¿no? Ya en edad profesional. Esto te afecta todo y por lo que dices también los tratamientos, oye, pues lo sufriste realmente, o sea, no es algo sencillo lo que estás hablando. No es sencillo. Ahorita estaba viendo un mensaje que subió Diana, que la mando saludar, que es la hija de Cristóbal, que también creo que está en crisis ahorita, ¿verdad, Cristóbal? Sí, un poquito. Que decía que habláramos de las cuestiones psicológicas y psiquiátricas que te ocasiona el... Claro. Yo les platicaba a Ronnie y a Kika que directamente el administrador de Médica Sur me dijo es que tú un día vas a acabar intubado en una terapia intensiva porque inventas las enfermedades, y coincidió con que me dio un placebo. Yo veía mal a mis papás, obviamente, ver a tu mamá en tu cama llorando todas las noches te apachurra el corazón. Claro. Y con tal de que ya salir de esto y decirles que yo estaba mejor, con el placebo que me dieron les dije que sí estaba mejor. Entonces con eso valió para que... Y además me lo dijo delante de mis papás y muerto de risa. Qué bestia. Es que yo creo que dudas hasta de ti mismo, ¿no? No empiezas a dudar de ti, de, oye, ¿estará bien? ¿Será que me la estoy inventando? Así es, totalmente. Me gustaría hablar de este tema que Diana solicitó. Es un tema que yo he estudiado mucho. Mi papá es psiquiatra, entonces tuve a quien acudir a preguntar. Y esto es muy importante. Casi cualquier diagnóstico genera ansiedad. Hay una parte de desconocido, de impotencia, de frustración ante tener cualquier diagnóstico. Eso lo podemos decir que es la forma en la que nosotros respondemos a una situación que está fuera de nuestras manos. ¿Sí? Y tenemos mayor o menor habilidad, tenemos la posibilidad de recibir ayuda externa, de acudir a profesionales de la salud para eso. Sin embargo, es muy importante que quede muy claro que cuando uno tiene porfiria, hay una sustancia química que está siendo segregada dentro del cuerpo, que irrita el sistema nervioso, y esa irritación está estudiada, científicamente medida y publicada. Esa irritación genera ansiedad,
angustia, depresión, tristeza, ira, enojo y otras reacciones emocionales que no dependen de nosotros. Por eso es tan importante el diagnóstico, porque si no, es verdad que los síntomas neuropsiquiátricos se pueden confundir. Pero repito, hay lo que está dentro de nuestras manos, pedir ayuda profesional, trabajar con nosotros nuestros niveles de estrés, de nuestra narrativa, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, y por otro lado entender que tenemos un desorden que genera esos síntomas sobre los cuales tenemos que aprender a manejar y vivir. ¿Sí? Y son dos cosas muy diferentes. Sí, sí. Lo podemos poner a lo mejor como en el sistema hormonal, ¿no? Entonces, tanto los hombres como las mujeres, cuando hay fluctuaciones hormonales, tenemos respuestas emocionales que no dependen de nosotros, son las fluctuaciones hormonales lo que lo están ocasionando. Eso es muy diferente a cómo nosotros reaccionamos a nuestro entorno, a nuestro manejo de la frustración. Cuando nosotros podemos tener la claridad de qué es nuestro y qué no es nuestro, sino qué es con lo que tenemos que poder manejar, las cosas cambian dramáticamente, porque entonces tenemos la posibilidad de tener la vida que queremos, claro, que hay una parte que no es nuestra culpa. Claro. Pero necesitas la terapia, necesitas el tratamiento, ¿no, Kika? Entonces, aparte de todo, también está esa parte que es crucial. Y es impresionante. Tú ves a una persona con ataques de pánico, crisis de ansiedad, les ponen lematina y se quitan los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, esa es la primera pauta, esa es la primera marcación en donde sabemos que el paciente tiene porfiria y no está mintiendo. Claro. Claro. No está exagerando el dolor, no está exagerando la ansiedad, está simple y sencillamente respondiendo a un cambio bioquímico de su cuerpo. Oigan, hay unas preguntas que me gustaría, que está haciendo el público. Sí. Por aquí preguntaban, aquí Marieta, dice si la porfiria puede dar temperatura. Pregunta médica, doctor. Sí, sí puede haber fiebre. Sí puede haber fiebre. Ok, y hay por acá, bueno, dice Eloísa Jacob, entendí que es congénita, sin embargo, puedes o no padecerla. A ver, congénito es todo aquello con lo que tú naces, ¿sí? Entonces yo puedo nacer con una alteración en mis genes que no se va a presentar luego, se va a presentar en otras etapas de la vida. Hay enfermedades genéticas, por ejemplo, del adulto, por ejemplo, el Alzheimer, que se presentan en edades tardías. ¿Sí? Claro. Entonces tú puedes ya nacer con esos genes alterados, o genes para cáncer, genes para porfiria. ¿Sí? Yo ahorita vi una pregunta ahí, muy, muy interesante, de una persona que se llama María Eugenia Carranco Rendón. Aquí está. Y ella pregunta que si solamente el hematólogo es el que trata la porfiria, y si es una emergencia, bueno, y si es una enfermedad rara. Bueno, si es una enfermedad rara, definitivamente, ¿sí? Y no nada más el hematólogo, esto lo puede tratar un internista que sepa del tema, lo puede tratar un gastroenterólogo que sepa del tema, lo puede tratar un hematólogo que sepa del tema, inclusive lo puede manejar el genetista, ¿sí? Yo por lo general tengo un equipo multidisciplinario. Entonces yo me dedico más a la cuestión diagnóstica, o sea, hacer el diagnóstico preciso, y yo ya lo refiero con la persona indicada para el manejo de lo que puedan llegar a tener, que puede ser desde el manejo del dolor, las cuestiones neurológicas, las cuestiones psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y es importante entender algo, que la gran mayoría de las porfirias, cuando son hepáticas, cuando no son de piel, pues tienen que ver mucho con medicamentos. O sea, hay medicamentos que disparan las crisis y muchos médicos no saben esto. Y la mayoría, si no es que casi todas,
las porfirias de piel, no son sensibles a medicamentos, ¿sí? Entonces, la gente que tiene porfiria aguda intermitente tienen que saber qué medicamentos sí pueden usar y cuáles no, porque un sencillo antibiótico o un sencillo analgésico puede desencadenar crisis. Y si no se tiene el diagnóstico, pues estamos dándole más leña al fuego y vamos a causar pues mucho daño. Claro. De hecho, mira, Eloísa Jacob pregunta, ¿no? ¿Qué la detona? Y hay otra pregunta anterior de Jean Valjean que dice, ¿cuáles exactamente son los síntomas? Me gustaría contestar la lista de detonantes, Ronnie, si estás de acuerdo. ¿Sí? Y aquí, entonces, mira, no sé si vayan lo mismo, Carlos Aguilar pregunta qué alteraciones genéticas y enzimáticas se presentan en las porfirias. Bien, entonces, primero me gustaría tocar el siguiente tema. Es casi imposible sacar un panel genético que abarque todas las enfermedades conocidas al hombre, con las que uno puede llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos los fetos, ¿sí? Hacen un panel. Sin embargo, eso es para poder diagnosticar si hay una enfermedad congénita con la que el bebé va a nacer. Es imposible sacar un panel pensando que a lo mejor esa criatura va a desarrollar Alzheimer o alguna de las X cantidad de enfermedades que puede haber para la raza humana. Esa es la diferencia. La porfiria no sale en el panel genético embrionario. Y si saldría, entonces se tendría que analizar nada más para porfiria. Pero ¿por qué no sospechar cualquier otra cantidad de cosas? Claro. Entonces, esa sería la primera parte para aclarar un poco de forma como más cotidiana, más de calle, qué es lo que está pasando. La segunda es la siguiente. Los 4 desencadenantes más importantes para una crisis de porfiria cutánea o hepática son alcohol en cualquier cantidad, medicamentos en cualquier cantidad, infecciones y hormonas, fluctuaciones hormonales. Hay otros, ¿sí? Pero esos son los 4 principales. Existe accesible para todo el mundo y para los médicos. Si ustedes buscan lista de medicamentos aprobados para porfirias, los va a enlazar a una página, a una app que podemos tener en el teléfono, en donde hay un enlistado 100% seguro. Es más, hay 2, hay uno norteamericano y uno europeo y uno sueco, y hay diferentes, y podemos ver qué medicamento aparece en qué lista para saber qué podemos usar y qué no. Entonces, no es aleatorio y no es algo que no se tenga acceso a eso. Cualquier médico que tenga sospecha de una porfiria, antes de aplicar medicamentos, puede checar qué medicamentos no se pueden por la sospecha de una posible porfiria, porque si no, esa persona se puede morir o se puede agravar a tal nivel que termine en terapia intensiva entubado. ¿Sí? Entonces, otro detonante que es muy importante, Kika, y yo creo que sí vale la pena mencionarlo, son los ayunos prolongados. También. Ayunos prolongados. ¿Cuánto es un ayuno prolongado, Ronnie? Para una persona con porfiria, el no haber desayunado. Con eso. Y obviamente para las porfirias, salir desprotegido al sol. Ahora, yo debo preguntarles, bueno, ya se diagnosticó la porfiria y tenemos el tratamiento. ¿Qué pronóstico hay? ¿Qué detona si estás con tratamiento? Porque ahorita escuchaba, bueno, Arturo estuvo en una crisis, tu hija Cristóbal también. ¿Qué detona estas crisis cuando ya estás en un tratamiento? El tratamiento no es preventivo. Las crisis pueden seguir sucediendo. Hay algunas personas que al ponerse lematina de forma preventiva pueden disminuir el porcentaje de crisis anuales. La porfiria no se quita, no se resuelve, pero sí se logra controlar y sí hay una respuesta muy favorable ante el tratamiento. Y entre más se use el tratamiento, la ciencia lo que muestra es que hay una disminución importante en la cantidad de crisis. También
se está estudiando a nivel internacional y ya hay un medicamento internacional tanto para porfirias cutáneas como para porfirias hepáticas, que sí es para prevenir el porcentaje de incidencias anuales. En México se está haciendo una labor también inagotable para que ese medicamento sea aprobado para todos los ciudadanos mexicanos, para todos los diferentes tipos de porfiria, hay varios. Eso es a futuro. Ok. Entonces, ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿Estás con el tratamiento? ¿Estás bien cuidado? ¿Estás bien diagnosticado? ¿Podemos esperar, Kika, Ronnie, una vida más, digamos, normal para estas personas que padecen porfiria? Depende del tipo de la porfiria, sí, porque cada persona, por ejemplo, las personas con porfiria intermitente aguda, esta tiene una característica que se llama expresión variable. Okay. Entonces, cada persona lo puede manifestar de diferentes maneras. Hay gente que tiene cuadros muy leves y tenemos todo el espectro que puede llegar hasta severo o incluso la muerte. Entonces, dependiendo de cada persona, cuándo se hizo el diagnóstico, cómo se está tratando, si está con la probabilidad de tener acceso a la mina, si tienen acceso a Estados Unidos y a otros medicamentos, pues sí, el pronóstico puede llegar a ser bueno, ¿sí? En cuestión de calidad de vida, pues eso depende de qué tan afectada esté la persona, ¿sí? Porque también si no se detecta y estás usando medicamentos que te van a detonar crisis, pues vas a tener ya cambios irreversibles, hay neuropatías, hay enfermedades ya de las conducciones nerviosas, hay riesgo de cáncer de hígado, entonces, pues se va acumulando. Entonces, depende de cada persona, pero por lo general, con un buen diagnóstico, con un buen manejo, buen tratamiento, buena dieta, etcétera, pueden tener una buena cantidad de vida y calidad. No es lo mismo la cantidad de vida que la calidad. Ok, y ahora esto tampoco determina que estas personas deban forzosamente heredarlo a su descendencia, ¿verdad? Pues depende. Si son porfirias dominantes, el riesgo es por cada embarazo, es un 50% probabilidad de poderlo transmitir a los hijos. Entonces, pues sí, es un porcentaje muy alto, es un porcentaje alto. Correcto. Pues no sé si hay algo más que quieran agregar. Estamos poniendo, bueno, Kika, el correo electrónico que nos hiciste favor de darnos para que te puedan contactar y solicitar más información. Está en pantalla. Y a todos ustedes, a todos los claronautas, por favor, yo quiero pedirles antes que compartan este programa. Si hay programas importantes de compartir, este es uno de ellos. Compártanlo, de verdad, por favor, compártanlo. Den a conocer esta información. No podemos permitir que nuestro sistema de salud siga cayendo y no podemos permitir un crimen como este. Hay gente que necesita ese tratamiento y lo primero que hay que hacer para resolver un problema es conocerlo. Si no se conoce, no existe. Así que ayúdennos, por favor, ayúdenles y ayudémonos difundiendo esta información, por favor. Y bueno, no sé nada si más te diría, Marc, que no solo es la medicina social, también la medicina privada. Claro. El seguro médico te lo toma como si fuera una preexistencia y no te pagan absolutamente nada. Hijo, este es un tema, Arturo, como preexistencia, digo, es absurdo, ¿no? Absurdo. De parte de la sociedad, Marc, te queremos agradecer este foro, este espacio, este tiempo. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Y le agradecemos a Arturo enormemente y doctor Kersenovich, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la ayuda a cada uno de los pacientes, a los médicos que necesitan interconsulta. De verdad, tu apoyo ha sido inquebrantable. Cristóbal, tu labor va más allá de las palabras. El hecho de que hayas abogado por los enfermos de porfiria y no nomás por tu hija, habla de una calidad humana que es difícil de encontrar. Muchas gracias a todos. Ya lo creo. No, al contrario, yo quiero agradecerles a ustedes, Kika, porque
nos dan una oportunidad de servir. Hablando Claro y yo somos una herramienta y las herramientas se tienen que utilizar. Y yo al contrario, quiero pedirles que por favor nos mantengan al tanto, que no sea, como dice el Ronnie, visita de doctor una vez y ya, sino que nos sigamos viendo, que vayamos dándole seguimiento a esto. Está también aquí el otro correo, Kika, que nos hiciste favor de enviar de la Sociedad Mexicana para Porfiria, donde también tienen esta información. Esto hay que compartirlo. Y bueno, y aquí estamos, esta ventana aquí está, y ojalá pudiéramos hacer más para apoyar. Te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias por el primer correo que pusiste es el mío. Okay. Ahí es donde me pueden escribir para información. Y el que está, ese es el mío, exactamente. Y el segundo que pusiste, ese es de Kika a través de la Sociedad Mexicana para Porfiria. Perfecto, perfecto. Pues amigos, por favor, compartan, no se cansen de compartir. Y por supuesto que vamos a invitarlos nuevamente. Mi querido amigo Arturo Fierro, de verdad, un abrazo y nuestros mejores deseos y bendiciones para que pronto estés con salud. Cristóbal Béjar, igualmente para ti, para tu hija, porque cuando uno tiene hijos, no hablas de enfermedad de los hijos, es una enfermedad de todos la padecemos, Kika igual. Entonces, de verdad, todas las bendiciones. Y Ronnie Kersenovich, gracias por tu labor. Gracias, porque qué importante es lo que haces y qué importante que tanta gente pueda tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento y alguien que esté preocupado por el lado humano. Y de verdad, Ronnie, gracias de corazón. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y espero verlos pronto por aquí. Claro, amigos de Hablando Claro, gracias por estar aquí. Por favor, qué terco, ¿no? Qué repetitivo, pero compartan. No se les olvide dar un like. Lo vamos a publicar, de hecho, en videos destacados del canal de Hablando Claro en YouTube. Y por favor, ayúdenme a hacer la labor que tenemos que hacer todos. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Pasen muy bonita noche. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.